Imagina que eres un cazador de recompensas de criminales de guerra. Has dedicado tu vida entera a buscar a los últimos nazis que escaparon de la justicia después de la Segunda Guerra Mundial. Has revisado miles de documentos, has seguido pistas falsas durante décadas, y has visto cómo, uno por uno, los últimos testigos del Holocausto mueren llevándose sus historias sin ver justicia. Entonces, en 2014, recibes una llamada que cambia todo. Las autoridades brasileñas han capturado a un hombre de 94 años viviendo en una choza en medio de la selva amazónica. Este hombre tiene documentos falsos, habla alemán con acento austriaco, y cuando lo confrontan, no niega ser quien sospechan que es. Su nombre es Friedrich Berger, y es un exoficial de las SS que ha estado escondido durante 70 años. Pero eso no es lo más impactante. Lo que realmente sacude al mundo es lo que encuentran en su choza, un diario detallado con nombres, direcciones y ubicaciones de otros 47 nazis que aún están vivos, escondidos en países de todo el mundo. Esta es la historia del último gran descubrimiento de criminales de guerra nazis, una historia que revela la red de escape más sofisticada jamás descubierta, y que desencadena una carrera final contra el tiempo para llevar a los últimos perpetradores del Holocausto ante la justicia antes de que la muerte natural los alcance. Prepárate para descubrir cómo miles de nazis escaparon de Europa usando documentos del Vaticano, oro robado del Holocausto y la complicidad secreta de gobiernos sudamericanos. Hoy te voy a contar la historia de Odessa, la organización que ayudó a los criminales de guerra más buscados del mundo a desaparecer por completo. La historia de Friedrich Berger comienza donde terminó la Segunda Guerra Mundial, en las ruinas humeantes de Berlín en mayo de 1945. Berger tenía 25 años y era capitán de las SS, equivalente a capitán en el ejército regular. Durante la guerra, había servido en el Frente Oriental y había participado en operaciones que posteriormente serían clasificadas como crímenes de guerra. Cuando los soviéticos llegaron a Berlín, Berger sabía que su vida dependía de escapar antes de ser capturado. Había visto lo que les pasaba a los oficiales de las SS que caían en manos soviéticas. Los que tenían suerte eran ejecutados inmediatamente. Los menos afortunados eran enviados a campos de trabajo en Siberia, donde morían lentamente durante años. Pero Berger tenía una ventaja que muchos otros oficiales nazis no tenían. Había escuchado rumores sobre una organización secreta que estaba ayudando a oficiales de las SS a escapar de Europa. La organización se llamaba Odessa, que significa Organización de Antiguos Miembros de las SS, y había sido establecida en los últimos meses de la guerra por oficiales de alto rango que habían previsto la derrota alemana. Odessa no era solo una idea, era una red sofisticada con contactos en el Vaticano, conexiones en Sudamérica, y acceso a oro y arte robado durante el Holocausto que podía financiar operaciones de escape durante décadas. En los últimos días de abril de 1945, mientras Berlín era bombardeada constantemente, Berger recibió una nota con instrucciones específicas. La nota le decía que se dirigiera a una dirección en las afueras de Múnich, donde contactaría con amigos que podrían ayudarlo a continuar su viaje. Berger escapó de Berlín la noche del 1 de mayo de 1945, solo horas antes de que Hitler se suicidara en su búnker. Viajó hacia el sur usando carreteras secundarias, vistiendo un uniforme de soldado regular alemán que había tomado de un cadáver. Le tomó 2 semanas llegar a Múnich, evitando patrullas aliadas y sobreviviendo con comida robada de granjas abandonadas. En Múnich, Berger fue contactado por un hombre que se identificó solo como Klaus. Klaus era parte de la red Odessa y le explicó a Berger cómo funcionaba el sistema de escape. La guerra ha terminado, le dijo Klaus, pero nuestra causa no. Hay personas en el Vaticano que entienden que el comunismo soviético es una amenaza mayor que cualquier cosa que hayamos hecho nosotros. Están dispuestos a ayudar a aquellos de nosotros que puedan ser útiles en la lucha futura contra el bolchevismo. Klaus le explicó que la ruta de escape pasaba por Austria, luego a Italia, donde manesteris católicos proporcionarían refugio temporal mientras se preparaban documentos falsos. Desde Italia, barcos saldrían hacia Argentina, donde el gobierno de Juan Perón había acordado secretamente aceptar refugiados alemanes, sin hacer demasiadas preguntas sobre su pasado. El viaje de Berger a través de esta red comenzó en junio de 1945. Primero fue llevado a un monasterio en las montañas austriacas, donde pasó 3 meses viviendo como un trabajador agrícola mientras esperaba que sus documentos falsos fueran preparados. El monasterio estaba dirigido por un abad que simpatizaba con la causa anticomunista. Para él, ayudar a exnazis a escapar no era colaborar con criminales, sino proteger a soldados que habían luchado contra el enemigo real, la Unión Soviética. Berger recuerda en su diario cómo el abad le decía: «Hijo mío,
todos hemos pecado en la guerra. Pero Dios perdona a aquellos que luchan contra el mal mayor. Y el comunismo ateo es el mal mayor de nuestro tiempo. Durante su tiempo en el monasterio, Berger conoció a otros oficiales nazis que estaban siguiendo la misma ruta de escape. Había comandantes de campos de concentración, oficiales de la Gestapo, e incluso algunos médicos que habían participado en experimentos humanos. Todos estaban usando la red Odessa para escapar de la justicia. En septiembre de 1945, Berger recibió su nueva identidad. Hans Moyer, un refugiado austriaco cuya familia había sido asesinada por partisanos comunistas. Sus documentos incluían un pasaporte del Vaticano, que en esa época proporcionaba inmunidad diplomática y acceso a viajes internacionales sin muchas preguntas. Berger viajó a Italia, específicamente a un puerto en Génova, donde se embarcó en un barco argentino llamado Esperanza. El barco estaba lleno de refugiados alemanes y austriacos. Berger se dio cuenta rápidamente de que casi todos los pasajeros eran exnazis usando identidades falsas. El viaje a Argentina duró 3 semanas. Durante el viaje, Berger conoció a otros fugitivos que le contaron sobre las oportunidades que los esperaban en Sudamérica. Argentina no solo estaba aceptando refugiados alemanes, sino que estaba activamente reclutándolos para ayudar a desarrollar industrias y tecnología militar. Juan Perón, el presidente argentino, había decidido que exoficiales y técnicos alemanes podrían ser valiosos para modernizar Argentina. No le importaba su pasado nazi, solo le importaba su experiencia y conocimiento. Cuando Berger llegó a Buenos Aires en octubre de 1945, fue recibido por representantes de la comunidad alemana argentina. Le proporcionaron alojamiento temporal, trabajo en una fábrica metalúrgica y, más importante aún, contactos para establecer una nueva vida. Pero Berger pronto se dio cuenta de que Argentina, aunque segura, no sería su destino final. Buenos Aires tenía una gran población judía, y había cazadores de nazis que ocasionalmente investigaban a la comunidad alemana. Berger decidió que necesitaba un lugar aún más remoto para garantizar su seguridad a largo plazo. En 1947, después de 2 años en Argentina, Berger se unió a una expedición de colonos alemanes que se dirigían al interior de Brasil para establecer una comunidad agrícola. El gobierno brasileño, como el argentino, estaba interesado en atraer inmigrantes europeos para desarrollar regiones remotas del país. La expedición incluía a 12 familias alemanas, pero Berger sospechaba que al menos la mitad de los hombres eran exnazis como él. Nadie hacía preguntas sobre el pasado, todos estaban enfocados en construir un futuro en el nuevo mundo. Viajaron en barco por el río Amazonas hasta llegar a una región completamente aislada en el estado de Acre, cerca de la frontera con Perú. Allí establecieron lo que llamaron Nueva Baviera, una comunidad que mantendría tradiciones alemanas mientras permanecía completamente aislada del mundo exterior. Nueva Baviera era perfecta para fugitivos nazis. Estaba a cientos de kilómetros de cualquier ciudad importante, rodeada por selva densa que hacía casi imposible el acceso sin guías locales. Los residentes hablaban alemán entre ellos, mantenían sus tradiciones culturales y evitaban cualquier contacto innecesario con autoridades brasileñas. Durante sus primeros años en Nueva Baviera, Berger trabajó como agricultor y mecánico. La comunidad era en gran medida autosuficiente, produciendo su propia comida y fabricando herramientas básicas. Ocasionalmente, grupos de comerciantes locales llegaban para intercambiar suministros, pero estos visitantes rara vez se quedaban mucho tiempo y nunca hacían preguntas sobre los antecedentes de los colonos. Berger se casó con una mujer alemana llamada Greta, quien había llegado a Brasil como refugiada real después de la guerra. Greta no sabía sobre el pasado nazi de Berger. Él había contado la misma historia de cobertura que había estado usando desde Austria. Tuvieron 3 hijos durante los años 1950, y Berger se estableció en lo que parecía ser una vida completamente normal. Trabajaba duro, criaba a su familia, y participaba en actividades comunitarias. Para cualquier observador externo, era simplemente un inmigrante alemán trabajador que había encontrado una nueva vida en Brasil. Pero Berger nunca olvidó quién era realmente, ni dejó de preocuparse por la posibilidad de ser descubierto. Durante toda su vida en Nueva Baviera, mantuvo contacto con otros exnazis a través de una red informal de comunicación que había sido establecida por Odessa. Esta red funcionaba principalmente a través de cartas codificadas y visitantes ocasionales que viajaban entre comunidades alemanas en diferentes países sudamericanos. A través de esta red, Berger se enteraba de otros exnazis que habían sido capturados, de aquellos que habían muerto de causas naturales, y de nuevas ubicaciones donde fugitivos podrían establecerse con seguridad. Más importante aún,
Berger comenzó a mantener registros detallados de esta información en un diario personal. Al principio, lo hacía simplemente para su propia seguridad, manteniendo un seguimiento de qué contactos podían ser confiables y cuáles podrían haber sido comprometidos. Pero con el tiempo, el diario se convirtió en algo mucho más significativo, un registro completo de la red de fugitivos nazis en Sudamérica, incluyendo nombres reales, identidades falsas, ubicaciones y detalles sobre cómo habían escapado de Europa. Para 1960, el diario de Berger contenía información sobre más de 200 exnazis viviendo en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Era, sin que nadie lo supiera, el registro más completo jamás compilado de criminales de guerra nazis que habían escapado de la justicia. Berger continuó manteniendo y actualizando su diario durante las siguientes 5 décadas, sin darse cuenta de que estaba creando evidencia que eventualmente llevaría a su propia captura y a la identificación de docenas de otros fugitivos nazis. Durante las décadas de 1960 y 1970, mientras el mundo experimentaba revoluciones culturales y cambios políticos masivos, Friedrich Berger vivía una vida aparentemente tranquila en Nueva Baviera. Pero bajo la superficie de esta existencia pacífica, él y otros exnazis en Sudamérica enfrentaban amenazas crecientes que los obligaban a volverse aún más cautelosos. El mundo había comenzado a tomar en serio la búsqueda de criminales de guerra nazis. El juicio de Adolf Eichmann en 1961, después de su captura dramática por agentes israelíes en Argentina, había demostrado que ningún nazi estaba realmente seguro, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado o que tan bien escondido estuviera. Berger leyó sobre el juicio de Eichmann en periódicos brasileños que ocasionalmente llegaban a Nueva Baviera, y se dio cuenta de que representaba un cambio fundamental en cómo el mundo veía la justicia para los crímenes del Holocausto. Ya no se trataba solo de justicia inmediata después de la guerra, ahora se trataba de una búsqueda que podría continuar durante décadas. El caso Eichmann también reveló qué tan sofisticadas se habían vuelto las operaciones de búsqueda de nazis. Los israelíes habían usado inteligencia moderna, infiltración y operaciones encubiertas para localizar a Eichmann después de más de 15 años de búsqueda. Esto significaba que otros fugitivos nazis no podían simplemente asumir que estaban seguros porque habían evitado captura por mucho tiempo. En respuesta a estas amenazas crecientes, la red informal de exnazis en Sudamérica se volvió aún más secreta y paranoica. Berger y otros comenzaron a comunicarse exclusivamente a través de códigos complejos, evitaron reuniones grandes, y desarrollaron sistemas de alerta temprana para advertir sobre investigadores o cazadores de nazis que podrían estar operando en la región. Berger también tomó precauciones adicionales para proteger su identidad. Legalizó completamente su documentación brasileña, estableció un historial de empleo consistente, e incluso comenzó a participar más activamente en la comunidad local para establecer relaciones que podrían testificar sobre su carácter si alguna vez era cuestionado. Durante este periodo, Berger también expandió significativamente su diario. Lo que había comenzado como registros personales de seguridad se convirtió en una obsesión por documentar la red completa de fugitivos nazis. Berger se veía a sí mismo como el historiador no oficial de Odessa, manteniendo registros que creía que algún día podrían ser importantes para futuras generaciones de alemanes. Su diario de los años 1960 y 1970 revela no solo nombres y ubicaciones, sino también detalles fascinantes sobre cómo los exnazis se adaptaron a la vida en Sudamérica. Algunos se convirtieron en agricultores exitosos, otros establecieron negocios prósperos, y algunos incluso se involucran en política local. Berger escribió sobre Klaus Steinberg, un excomandante de campo de concentración que se había convertido en un próspero ganadero en Argentina. Steinberg había cambiado su nombre a Carlos Stein y había desarrollado una de las operaciones ganaderas más grandes de la región. Tenía contactos políticos poderosos y era respetado en su comunidad como un inmigrante trabajador que había contribuido al desarrollo económico local. También documentó a Hans Weber, un exoficial de la Gestapo que había establecido una empresa de transporte en Chile. Weber transportaba mercancías entre Chile y Argentina, y había usado su negocio para ayudar a otros exnazis a moverse entre países cuando era necesario. Tal vez el caso más notable que Berger documentó fue el de Dr. Heinrich Müller, un médico que había participado en experimentos humanos en campos de concentración. Müller había establecido una clínica médica en Paraguay, donde trataba a pacientes locales y había ganado una reputación como un médico dedicado que proporcionaba cuidado médico gratuito a familias pobres. Lo que hacía estos casos particularmente perturbadores era cómo estos hombres habían logrado crear vidas completamente nuevas que contradecían completamente sus acciones durante la guerra. Eran pilares de sus comunidades,
contribuyentes respetados a la sociedad, y en muchos casos, genuinamente queridos por las personas que los conocían bajo sus identidades falsas. Berger mismo había experimentado esta extraña dualidad. En Nueva Baviera, era conocido como Hans Mueller, un agricultor trabajador, esposo devoto y padre cariñoso. Sus vecinos lo veían como un hombre tranquilo pero confiable que siempre estaba dispuesto a ayudar en emergencias comunitarias. Cuando hubo una inundación en 1968 que dañó varias casas en Nueva Baviera, Berger trabajó durante días para ayudar con las reparaciones. Cuando el hijo de un vecino se enfermó gravemente en 1972, Berger condujo durante horas para llevarlo al hospital más cercano. Para su comunidad, era un hombre bueno que había construido una vida honorable después de escapar de la guerra en Europa. Pero en la privacidad de su casa, Berger continuaba siendo Friedrich Berger, exoficial de las SS que había participado en operaciones que habían resultado en la muerte de civiles inocentes. Cada noche, escribía en su diario sobre otros hombres como él, hombres que habían cometido crímenes terribles pero que ahora vivían vidas aparentemente normales. Esta dualidad creaba una tensión psicológica que Berger documentó en detalle en su diario. Escribía sobre pesadillas recurrentes, sobre momentos de culpa que lo abrumaban inesperadamente, y sobre el miedo constante de que su pasado fuera descubierto. A veces me despierto en la noche, escribió en 1974, y por un momento no sé quién soy. ¿Soy Hans Mueller, el agricultor brasileño con una familia que lo ama? ¿O soy Friedrich Berger, el oficial de las SS que nunca pagó por sus crímenes? La verdad es que soy ambos, y no sé cuál es peor. Durante los años 1980, las amenazas contra exnazis se intensificaron aún más. Simon Wiesenthal y otros cazadores de nazis habían establecido organizaciones dedicadas específicamente a localizar fugitivos, y estaban usando tecnología moderna y recursos financieros significativos para expandir sus operaciones. Berger se enteró a través de su red de que varios exnazis habían sido localizados y extraditados desde Sudamérica. En cada caso, los fugitivos habían cometido errores que habían permitido a los investigadores rastrearlos, mantener contacto con familiares en Alemania, usar documentos que tenían inconsistencias menores, o involucrarse en disputas legales que requerían investigación de antecedentes. Estos casos convencieron a Berger de que necesitaba ser aún más cuidadoso. Cortó todos los contactos con Europa, incluso con hermanos que aún vivían en Alemania. Evitó cualquier situación que pudiera requerir documentación oficial más allá de lo absolutamente necesario. E incluso dejó de viajar fuera de Nueva Baviera excepto en emergencias. Pero la precaución de Berger también se convirtió en una especie de paranoia que afectó su vida familiar. Su esposa Greta notó que se había vuelto más retraído y ansioso, especialmente cuando llegaban visitantes inesperados o cuando se mencionaban noticias sobre criminales de guerra nazis en la radio. Sus hijos, ahora adultos jóvenes, comenzaron a hacer preguntas sobre por qué su padre evitaba hablar sobre su vida antes de llegar a Brasil. Berger había mantenido la historia de que había perdido a su familia durante la guerra y que los recuerdos eran demasiado dolorosos para discutir, pero sus hijos se volvían más escépticos de esta explicación con el tiempo. En 1987, el hijo mayor de Berger, Klaus, confrontó directamente a su padre. «Papá», le dijo, «he estado investigando nuestra historia familiar. No puedo encontrar ningún registro de Hans Mueller o su familia en Austria. ¿Quién eres realmente?». Berger se enfrentó al momento que había estado temiendo durante décadas. Sus opciones eran limitadas. Podía continuar mintiendo a su familia, arriesgándose a que investigaran más y potencialmente descubrieran la verdad por sí mismos, o podía confiar en ellos con su secreto. Berger eligió una tercera opción. Le dijo a Klaus que había usado documentos falsos para escapar de Europa porque había desertado del ejército alemán cerca del final de la guerra y temía ser ejecutado como traidor. Era una mentira que contenía suficiente verdad para ser creíble, y explicaba por qué había necesitado una nueva identidad sin revelar la verdad completa sobre su pasado nazi. Klaus aceptó esta explicación, pero el incidente convenció a Berger de que necesitaba prepararse para la posibilidad de que su verdadera identidad fuera descubierta eventualmente. Comenzó a hacer planes para desaparecer aún más profundamente en la selva si era necesario. En 1990, Berger construyó una segunda casa, más pequeña y primitiva, ubicada a varios kilómetros de Nueva Baviera en una parte particularmente densa de la selva. Llenó esta casa con suministros suficientes para sobrevivir durante meses, incluyendo alimentos no perecederos, equipo médico básico y copias de documentos importantes.
También estableció rutas de escape múltiples desde Nueva Baviera hasta esta casa segura, memorizando senderos a través de la selva que podrían ser navegados incluso de noche. Berger, ahora en sus 70 años, se mantuvo en forma física específicamente para asegurarse de que podría hacer este viaje si era necesario. Durante los años 1990, Berger usó esta casa segura cada vez más frecuentemente, retirándose allí durante semanas cuando había informes de investigadores trabajando en la región o cuando su paranoia se volvía particularmente intensa. Su familia se preocupaba por estas ausencias, especialmente porque Berger estaba envejeciendo y la selva era peligrosa para alguien de su edad. Pero él insistía en que necesitaba tiempo solo para reflexionar y orar, y gradualmente su familia aceptó que estas retiradas eran parte de su personalidad. Lo que su familia no sabía era que Berger estaba usando este tiempo para actualizar y expandir su diario. Para los años 1990, el diario contenía más de 500 páginas de información detallada sobre exnazis en Sudamérica, incluyendo no solo aquellos que había conocido personalmente, sino también información que había recopilado a través de décadas de comunicación con la red Odessa. El diario se había convertido en el registro más completo jamás compilado de criminales de guerra nazis que habían escapado de la justicia. Contenía nombres reales, identidades falsas, ubicaciones actuales, detalles sobre cómo habían escapado de Europa, e incluso información sobre familia y descendientes. Berger había comenzado a ver el diario como su legado, una forma de documentar la historia verdadera de lo que había pasado después del final de la guerra. Pero también se daba cuenta de que el diario era evidencia incriminatoria que podría destruir no solo su propia vida, sino las vidas de docenas de otros hombres que habían construido nuevas existencias en Sudamérica. Esta tensión entre preservar la historia y proteger a los fugitivos llevaría eventualmente a la decisión que resultaría en la captura de Berger y el descubrimiento de su diario por autoridades brasileñas. Para el año 2000, Friedrich Berger había logrado algo extraordinario. Había evitado la captura durante 55 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A los 80 años, era uno de los nazis fugitivos más antiguos aún vivos, y había sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos, tanto cazadores como fugitivos. Pero el nuevo milenio trajo tecnologías y métodos de investigación que harían imposible para los últimos nazis permanecer escondidos para siempre. Las bases de datos digitales, la comunicación por Internet y las técnicas forenses modernas estaban cerrando el cerco alrededor de hombres que habían dependido de identidades de papel y aislamiento geográfico para su seguridad. Berger era consciente de estos cambios y había tomado precauciones adicionales. Había transferido permanentemente su residencia a la casa segura en la selva, visitando Nueva Baviera solo ocasionalmente para ver a su familia. A los ojos de sus vecinos, Hans Mueller se había convertido en un ermitaño que prefería la soledad de la selva a la vida comunitaria. Su esposa Greta había muerto en 1998, llevándose consigo cualquier sospecha que pudiera haber tenido sobre la verdadera identidad de su esposo. Sus hijos, ahora en sus 40 y 50 años, habían establecido sus propias familias y carreras, y rara vez cuestionaban las decisiones de vida de su padre anciano. Pero lo que Berger no había anticipado era que su propio éxito en documentar la red nazi se convertiría en la causa de su caída. En 2010, investigadores del Centro Simon Wiesenthal habían desarrollado una nueva estrategia para localizar a los últimos criminales de guerra nazis. En lugar de buscar a individuos específicos, comenzaron a buscar patrones en documentos históricos que podrían revelar rutas de escape o comunidades donde múltiples fugitivos podrían haberse establecido. Dr. María Santos, una investigadora brasileña estadounidense trabajando con el Centro Wiesenthal, había notado referencias recurrentes en documentos de Odessa a una comunidad agrícola alemana en el interior de Brasil que había sido establecida a finales de los años 1940. Los documentos no proporcionaban ubicaciones específicas, pero sugerían que esta comunidad había sido un destino popular para exnazis buscando aislamiento máximo. Santos pasó 2 años investigando registros de inmigración brasileña de la postguerra, buscando grupos de alemanes que habían llegado al país al mismo tiempo y se habían dirigido hacia regiones remotas. Su investigación la llevó eventualmente a Nueva Baviera, que correspondía perfectamente con el perfil que estaba buscando. En 2012, Santos visitó Nueva Baviera bajo la cobertura de ser una antropóloga estudiando comunidades inmigrantes alemanas en Brasil. Durante su visita, notó varios indicios que sugerían que algunos de los residentes originales podrían haber tenido pasados que estaban ocultos. Los registros comunitarios mostraban que muchos de los colonos originales habían llegado sin familia, habían evitado contacto con autoridades brasileñas durante sus primeros años, y habían usado documentos que tenían inconsistencias menores típicas de identidades falsas de la postguerra.
Santos también notó que varios de los hombres más ancianos de la comunidad evitaban ser fotografiados y se ponían nerviosos cuando se mencionaban temas relacionados con la guerra. Uno de estos hombres era Klaus Berger, el hijo de Friedrich, quien involuntariamente proporcionó información que llevaría a la investigación de su padre. Durante una conversación casual, Klaus mencionó que su padre vivía como ermitaño en la selva y que había llegado a Brasil en los años 1940 después de perder a su familia en la guerra. También mencionó que su padre a veces hablaba en alemán durante pesadillas, usando palabras militares que Klaus no entendía. Para Santos, estos detalles eran exactamente el tipo de indicios que había estado buscando. Un hombre alemán anciano que vivía en aislamiento, había llegado a Brasil inmediatamente después de la guerra, y tenía pesadillas militares correspondía perfectamente con el perfil de un posible criminal de guerra fugitivo. Santos reportó sus hallazgos al Centro Wiesenthal, que contactó a autoridades brasileñas. Para 2013, una investigación conjunta estaba en marcha para localizar e investigar al ermitaño de la selva que podría ser un ex-nazi. Encontrar a Berger en la densa selva amazónica no fue fácil. Tomó a investigadores brasileños más de un año localizar su casa segura, usando guías locales y tecnología GPS para navegar los senderos que Berger había estado usando durante décadas. La casa que encontraron era primitiva pero bien abastecida, claramente diseñada para supervivencia a largo plazo. Berger había estado viviendo allí de manera sostenible, cultivando algunos vegetales, cazando para carne y manteniendo contacto mínimo con el mundo exterior. Cuando los investigadores finalmente confrontaron a Berger en enero de 2014, se encontraron con un hombre de 94 años que estaba física y mentalmente alerta, a pesar de su edad avanzada y años de vida aislada. Berger no intentó huir ni negó su identidad cuando fue confrontado con evidencia. Sabía que este día llegaría eventualmente, les dijo a los investigadores en portugués fluido. He estado esperándolo durante 70 años. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue lo que encontraron cuando registraron la casa de Berger. Escondido en un contenedor impermeable bajo el piso, estaba el diario más completo de actividades de fugitivos nazis jamás descubierto. El diario contenía más de 600 páginas de información detallada sobre exnazis en Sudamérica, escrito meticulosamente durante 7 décadas. Incluía nombres reales, identidades falsas, ubicaciones, fechas de llegada, métodos de escape y detalles sobre familiares y asociados. Cuando los investigadores revisaron el contenido del diario, se dieron cuenta de que habían descubierto una mina de oro de inteligencia sobre criminales de guerra que habían evitado la justicia durante décadas. El diario documentaba no solo a aquellos que ya habían muerto de causas naturales, sino también a 47 individuos que, según los registros de Berger, aún estaban vivos en 2014. La información en el diario llevó inmediatamente a una operación internacional coordinada para localizar y procesar a estos últimos fugitivos nazis. Era una carrera contra el tiempo, porque la mayoría de estos hombres estaban en sus 90 años, y la ventana para llevarlos ante la justicia se estaba cerrando rápidamente. Durante los meses siguientes, equipos de investigación en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil comenzaron operaciones coordinadas para localizar a los 47 fugitivos identificados en el diario de Berger. Lo que descubrieron reveló el alcance verdadero de cómo los criminales de guerra nazis habían logrado integrarse en sociedades sudamericanas. De los 47 nombres en la lista, 23 habían muerto de causas naturales en los años anteriores, pero sus familias nunca habían sabido sus verdaderas identidades. Los investigadores se enfrentaron al dilema ético de si revelar estas verdades a hijos y nietos que habían crecido venerando las memorias de hombres que creían eran refugiados de guerra inocentes. Pero 24 de los fugitivos aún estaban vivos, y sus casos revelarían historias tanto perturbadoras como extraordinarias sobre cómo criminales de guerra habían vivido vidas dobles durante décadas. El caso más impactante fue el de Carlos Méndez, un respetado médico de 93 años en Buenos Aires que había establecido una clínica gratuita para familias pobres. Según el diario de Berger, Méndez era realmente Dr. Klaus Steiner, quien había dirigido experimentos médicos en el campo de concentración de Dachau. Cuando investigadores argentinos confrontaron a Méndez en su clínica, donde estaba tratando pacientes a pesar de su edad avanzada, inicialmente negó las acusaciones. Pero cuando le mostraron páginas específicas del diario de Berger que detallaban su llegada a Argentina en 1947, finalmente admitió su verdadera identidad. He pasado 67 años tratando de compensar por lo que hice durante la guerra, les dijo a los investigadores. No puedo deshacer el pasado, pero he salvado miles de vidas aquí en Argentina. Eso no cuenta para nada. Era el tipo de dilema moral que los cazadores de nazis habían enfrentado repetidamente.
cómo procesar a hombres que habían cometido crímenes terribles décadas atrás pero que habían pasado el resto de sus vidas contribuyendo positivamente a la sociedad. En Chile, investigadores localizaron a Werner Hoffmann, un exitoso ingeniero que había ayudado a construir infraestructura vital en el país durante los años 1960 y 1970. El diario de Berger reveló que Hoffmann era realmente Wilhelm Hartmann, un oficial de la SS que había supervisado la construcción de cámaras de gas en Auschwitz. Hoffmann, ahora de 91 años, había establecido una fundación que proporcionaba becas educativas para estudiantes chilenos pobres. Cuando fue confrontado, no negó su identidad, pero argumentó que había dedicado su vida a construir en lugar de destruir. Durante la guerra, construí cosas que mataban personas, admitió. Desde entonces, he construido escuelas, hospitales, carreteras. He construido un país mejor. ¿No es esa una forma de justicia? En Paraguay, el caso más complejo involucró a una familia completa. El diario de Berger identificó a Roberto Silva como Heinrich Himmler Jr., hijo del arquitecto principal del Holocausto. Silva había llegado a Paraguay en 1949 a la edad de 16 años y había establecido una familia grande que incluía 12 hijos y 34 nietos. Silva nunca había participado directamente en crímenes de guerra debido a su edad joven, pero había usado una identidad falsa y sabía exactamente quién era su padre. Su familia había crecido creyendo que su patriarca era un refugiado cuya familia había sido asesinada por comunistas. Cuando la verdad fue revelada, la familia Silva se dividió. Algunos miembros defendieron a Roberto, argumentando que él mismo había sido una víctima de las acciones de su padre. Otros se sintieron traicionados por décadas de mentiras y cortaron contacto con él completamente. Mientras estos casos individuales se desarrollaban, Friedrich Berger se enfrentaba a su propio proceso legal en Brasil. A los 94 años, era físicamente frágil pero mentalmente agudo, capaz de proporcionar testimonio detallado sobre la red Odessa y las operaciones de escape nazi. Los interrogatorios de Berger revelaron detalles fascinantes sobre cómo había funcionado la red de escape. Confirma que el Vaticano había proporcionado documentos a miles de fugitivos nazis, a menudo bajo la creencia de que estaban ayudando a refugiados anticomunistas. También describió cómo oro y arte robado durante el Holocausto había sido usado para financiar operaciones de escape durante décadas. Odessa no era solo una organización, explicó Berger a los investigadores. Era una mentalidad. La idea de que la guerra no había realmente terminado, solo había cambiado de forma. Creíamos que algún día tendríamos otra oportunidad de luchar contra el bolchevismo, y que preservar a antiguos combatientes era parte de esa estrategia. Berger también reveló detalles sobre la complicidad de gobiernos sudamericanos en aceptar fugitivos nazis. Argentina bajo Juan Perón había sido el más abierto sobre su disposición a aceptar ex-nazis, pero Brasil, Chile y Paraguay también habían facilitado activamente la inmigración de criminales de guerra. Los gobiernos sabían exactamente quiénes éramos, admitió Berger, pero necesitaban inmigrantes europeos para desarrollar sus países, y no les importaba nuestro pasado mientras fuéramos útiles. Durante su encarcelamiento, Berger también proporcionó información sobre Odessa que llevó a descubrimientos adicionales. Reveló la ubicación de sitios de almacenamiento de oro y arte robado que habían sido escondidos en bancos suizos y argentinos para financiar operaciones de escape. También proporcionó detalles sobre documentos del Vaticano que confirmaron la participación de oficiales católicos de alto rango en ayudar a fugitivos nazis. Pero tal vez la revelación más impactante fue cuando Berger admitió que había mantenido su diario no solo para seguridad personal, sino porque había comenzado a sentir culpa sobre los crímenes que había ayudado a encubrir. Durante los últimos años, me di cuenta de que todas las víctimas del Holocausto habían muerto sin ver justicia, le dijo a investigadores. Sus familias merecían saber la verdad sobre lo que había pasado con aquellos que los habían matado. Mi diario era mi forma de asegurar que esa verdad no muriera conmigo. Era una admisión extraordinaria. Berger había involuntariamente creado la evidencia que llevaría a la captura de los últimos fugitivos nazis. Porque finalmente había desarrollado algo parecido a una conciencia sobre su participación en el encubrimiento de crímenes de guerra. El proceso legal de Berger se complicó por su edad avanzada y el hecho de que Brasil no tenía leyes específicas sobre crímenes de guerra cometidos en otros países durante los años 1940. Eventualmente, autoridades brasileñas decidieron que sería extraditado a Alemania para enfrentar cargos allí. Pero Berger nunca llegó a Alemania. En diciembre de 2014, mientras esperaba extradición, murió de causas naturales en una prisión brasileña.
Tenía 94 años y había evitado la justicia formal durante 69 años desde el final de la guerra. Su muerte marcó el final de una era, pero su legado continuó a través de la información que había proporcionado. Para 2015, 12 de los fugitivos identificados en su diario habían sido arrestados o extraditados, y procesos legales estaban en curso en múltiples países. Pero la historia de Berger también reveló las limitaciones de la justicia tardía. De los 12 arrestados, 8 murieron de causas naturales antes de que sus casos llegaran a juicio. Solo 4 fueron eventualmente condenados, y todos recibieron sentencias mínimas debido a su edad avanzada y la dificultad de procesar crímenes cometidos más de 70 años antes. La familia de Berger se enfrentó a su propia crisis después de su muerte. Sus hijos y nietos tuvieron que reconciliar las memorias de un hombre que habían amado como padre y abuelo con la realidad de que había sido un criminal de guerra que había participado en atrocidades. Lo más importante de la historia de Berger es que reveló que la búsqueda de justicia para crímenes contra la humanidad no puede tener fecha de expiración. Sin importar cuánto tiempo pase, sin importar que tan bien escondidos estén los perpetradores, la verdad eventualmente emergerá. El diario de Friedrich Berger se convirtió en uno de los documentos históricos más importantes jamás descubiertos sobre el destino de criminales de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Está ahora archivado en el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, donde sirve como testimonio tanto de los crímenes originales del Holocausto como de los crímenes posteriores de encubrimiento y complicidad. La historia de Berger nos recuerda que la historia no termina cuando las guerras oficialmente terminan. Los efectos de la guerra, el trauma, la culpa y la búsqueda de justicia continúan durante décadas, afectando no solo a las víctimas originales sino también a generaciones futuras. Y nos enseña que a veces, la justicia viene en formas inesperadas. Berger evitó el castigo legal durante 69 años, pero eventualmente fue su propia conciencia la que proporcionó la evidencia que llevaría a la captura de otros fugitivos nazis. En el final, Friedrich Berger se convirtió involuntariamente en el agente de justicia que ayudó a cerrar el último capítulo de la búsqueda de criminales de guerra nazis. Su intento de preservar la historia de Odessa se convirtió en el instrumento que finalmente expuso y destruyó esa misma red. Es una ironía que habría apreciado, si hubiera vivido para verla. El último nazi se convirtió en el cazador de nazis más efectivo de todos.